God bless each one of you. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Que nunca nos deja, mis hermanos. Aun cuando el enemigo quiere venir a perturbar, a poner trabas, ahí está el Señor. Para cada uno de nosotros, el Señor es bueno, el Señor es grande. Aleluya. Antes de tomar sus lugares, vamos a leer una escritura, mis hermanos. Yo los invito, ¿verdad?, a abrir su palabra allí en Salmos, capítulo 119, allí en el versículo 103. Salmo 119, 103. I'm going to start by reading in Psalms 119, verse 103. Y dice la palabra del Señor para honra y gloria de Él. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y dice el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pueden tomar sus lugares. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana, Señor, porque nos permites una vez más abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, pidiéndote que seas tú el que hables en esta mañana, Señor, que sea tu palabra, que abra los corazones de cada uno de nosotros para recibirla, Señor Jesús. Porque, Señor, tú lo que quieres de nosotros es obediencia, Señor. Porque ya el sacrificio, Señor Jesús, lo has pasado por alto, Señor, pero al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Porque tú quieres la obediencia de cada uno de nosotros, Señor. Es importante. Y gracias por tu palabra, Señor. Bendice a las almas que están aquí en esta mañana. Que seas tú el que toque los corazones, aún a mis hermanos, Señor. Que seas tú el que obres en toda necesidad, en toda enfermedad, en toda cosa contraria. La reprendemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Y veíamos aquí la palabra, decía, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. The word of the Lord was saying there in verse 3, how sweet are thy words unto my taste, yet sweeter than honey to my mouth. Aleluya. Cuando en verdad, mis hermanos, queremos que esta palabra haga diferencia en nuestras vidas, le tenemos que poner atención y tomarle sabor. When we want for this word to make a difference in our lives, we have to taste of it, we have to savor it, we have to obey this word. Because this word is the light to our path. Dice la palabra que lámpara es. Esta palabra es la lámpara para nuestro caminar, mis hermanos, aleluya. Porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue inspirada por Dios mismo. This holy word was inspired by the Holy Spirit, by God Himself. It is not an ordinary book. No es cualquier libro ordinario. Aleluya. Esta palabra, mis hermanos, aleluya, tiene cumplimiento. This word is gonna pass. Whatever the Lord has told us through His word, lo que el Señor nos ha dicho por su palabra, is gonna pass. Va a pasar. It tells us that there's a new heaven for those that seek Him. Nos habla de que hay un cielo nuevo para aquellos que le buscan. Y ciertamente, mis hermanos, aleluya, a todo el que venga a Cristo, all those that come to Jesus Christ, there is a new life, an eternal life. Hay una vida eterna, hay una vida, mis hermanos, más allá de esta vida. Y lo dice la Escritura. And the Scripture tells us, but we have to listen
to the scripture. Tenemos que escuchar la escritura. And not just listen, just like when we read any other book. No solamente oírla así como cuando vemos otro libro o nos leen otro libro, sino que dice la palabra que la pongamos por obra. We have to put it to work for our lives. Las tenemos que poner por obra a nuestras vidas. You know, and we have to let the Lord be the one that speaks to us. Y dejar que sea el Señor que nos hable a cada uno de nosotros. Because nowadays this word is read in many places. Hoy en día esta palabra se lee en muchos lugares, pero no la quieren poner por obra. They don't want to put it to work in their lives. They do not want to obey what is written in this book. No quieren obedecer lo que está escrito en este libro. Y todo lo que está escrito en este libro es para nuestra enseñanza. Everything that is written in this book is for our understanding. Because the Lord is very accurate on the path that He left for us. El Señor fue muy exacto en las palabras y el camino que Él ha dejado para nosotros. Aún Él dijo, mis hermanos, allí vayamos allá a Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5. Even He lived the word. Aún el Señor Jesús obedeció y entendió a su palabra, mis hermanos, aleluya. En Mateo capítulo 5, Matthew chapter 5. Glory to God. Bendito Cristo. Allí en el versículo 17, verse 17. Even our Lord Jesus, aún nuestro Señor Jesús, the man that there was no sin found in him, aquel hombre que no hubo pecado, no le hallaron pecado en él. Aún él dijo estas palabras, he said these words: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mis hermanos, aleluya, nosotros somos la luz del mundo. We are the light to this world. We have to live what we read. Tenemos que vivir lo que leemos. We have to put this scripture in our lives as a living sacrifice. Tenemos que poner esta palabra, mis hermanos, en nuestra vida como sacrificio santo. Tenemos que ser agradables a Dios. We have to be the example. Tenemos que ser el ejemplo, mis hermanos, para el mundo, para las almas. We have to live according to what the Lord has given us. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado. Por eso es importante, mis hermanos, escudriñar las Escrituras. That's why it's important for us to seek the word of the Lord, the Scripture, so that nobody can fool us. Para que nadie nos engañe, mis hermanos, aleluya. Porque hoy en día se levantan muchos y la palabra nos habla de que se van a levantar muchos. Nowadays, many people raise up and many ministers, many pastors, and the word tells us that there's going to be many teachers, but they're going to be walking or teaching according to their mind, according to their opinion.
Dice la palabra que se van a levantar muchos, mis hermanos, pero ellos se van a levantar a su propia opinión, a sus propias ideas. Cuando la palabra de Dios viene de lo alto, when the word of the Lord comes from the heavens, it's not of man, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. It is the word of God. And we have to enjoy the word, we have to savor the word. Nos debería de gustar la palabra, de saborear la palabra, mis hermanos, pero ponerla por obra, to put it to work in our lives, ponerla por obra en nuestras vidas. En primera de Pedro, mis hermanos, aleluya, capítulo 2, 1 Peter chapter 2, glory to God. Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria Qué a Dios. bonito, mis hermanos, aleluya, cuando ponemos la palabra de Dios sobre todas las cosas. It's beautiful when we put the word of God before anything, even before our lives. Aún, mis hermanos, Aleluya. encima de nuestras vidas, porque tenemos que vivir conforme a Cristo Jesús. We have to live according to Jesus Christ, because He was perfect. Él sí fue perfecto. We're not perfect. Nosotros no somos perfectos, but let me tell you something. It's His grace and His mercy that perfects us. Amén, amén. Es su gracia y su misericordia la que nos perfecciona, mis hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1 Peter chapter 2, verse 1. Bendito Cristo. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Es la palabra, mis hermanos, la que nos hace crecer. It's the word that makes us grow. And we have to desire, we have to want, que necesitamos desear, mis hermanos, querer la palabra de Dios, porque es la que nutre a nuestro espíritu. That's the word is the one that gives nutrition to our spirit. The word of the Lord is the one that makes us grow, the one that holds us together. Es la palabra de Dios la que nos da el crecimiento, la que nos sostiene en un solo ser, mis hermanos, aleluya. Gloria, aleluya. La palabra es la que le da al hombre aquella nutrición para que crezca saludable en Cristo Jesús. The word is the one that gives you the nutrition so that you can be a healthy person in Jesus Christ. But that's why we have to study the scriptures. John 5:39. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. San Juan 5:39. But it's not just about reading and studying the scripture, but to put them to work. No solamente es de leer y escudriñar las escrituras, sino ponerla por obra, mis hermanos. Porque dice la palabra que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios. It's not only the one that, it's not about the one that hears the word of God, but the one that put that word to work. How am I going to put that word to work? ¿Cómo voy a poner yo esa palabra en obra, mis hermanos, en trabajar? By letting that word renew my mind, renew my heart. Dejando que esa palabra sea la que renueve mi mente, renueve mi corazón. Esa palabra tiene que hacer el cambio, mis hermanos. That word has to make the change. That word has to make us believe in Jesus Christ. Esa palabra nos debe de hacer creer en Cristo Jesús. The word has to fortify
La palabra debe de poner fuerza a nuestra fe, mis hermanos. Creer que viene el día del juicio. To believe that a judgment day is coming. To believe that the Lord is coming back. Creer que aún el Señor va a venir, mis hermanos, otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que creer. We have to believe. But in that belief, en esa creencia, mis hermanos, we have to repent and we have to come to Jesus. We have to come and baptize in the name of Jesus. En ese creer, mis hermanos, nos tenemos que arrepentir y venir a las aguas del bautismo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. So we have to put the word to work in our lives. Bendito, aleluya. Tenemos que poner esta palabra, mis hermanos, a trabajar en nuestras vidas. We need to listen to that word and put it in our heart. Tenemos que oír la palabra y ponerla en nuestro corazón. No la tengamos por poco, porque esta palabra tiene cumplimiento. This word is going to come to pass. We can't just forget about it and put it aside. No. Ni una jota ni una tilde va a aparecer de esta palabra, mis hermanos. Todo se va a cumplir. Everything's going to come to pass. But we need to desire, like a baby needs milk to grow. Como ese bebé necesita la leche, mis hermanos, para crecer. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para crecer en nuestro espíritu. We need the word of the Lord for us to grow in our spirit. You know, but sometimes we reject it. A veces la rechazamos. Why? Because the word is hard. Porque la palabra sí es dura. It requires from us to leave the things of the world. Nos pide de que dejemos las cosas de este mundo. Ya esta carne está viciada a este mundo. This flesh wants the things of this world. But our Lord wants something better for us. Nuestro Señor quiere algo mejor para nosotros. Porque las cosas de este mundo, mis hermanos, las vanidades, todas las cosas de este mundo, the things of this world, the vanities of this world, they're going to stay behind. Se van a quedar. But if we live according to the word, that there is hope for us. Pero si vivimos de acuerdo a la palabra, hay esperanza para nosotros, mis hermanos. Y tenemos que vivir en esa esperanza. We have to live in that hope. Do you not want a better life for yourself? ¿No quiere usted una mejor vida para usted mismo? There is a better life than the one we're living in right now. Hay una mejor vida que el Señor nos ha prometido, mejor de la que podamos vivir en esta vida, mis hermanos. Pero tenemos que poner la palabra por obra. Romanos capítulo 2. Romans chapter 2. Glory to God. Santo, aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. You know, many people, just like we are this morning, mucha gente así como estamos nosotros en esta mañana, they go sit in a place like this, van y se sientan en un lugar de esto, and sometimes there are words that are given. A veces hay palabras que son dadas. Santo, aleluya. But the best thing is to hear the word of God. Pero lo mejor es de oír palabra de Dios. Because I can sit here and tell you many stories. I can preach to you about my life and what I was and my family. Puedo estar yo aquí predicándoles y enseñándoles de mi vida, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de cómo he crecido. But that's not nutrition to you. Aleluya. Esas palabras no lo van a nutrir. But when it comes from the word of the Lord, cuando viene de la palabra de Dios, that word is going to make us grow. Esa palabra nos va a hacer crecer, mis hermanos. Pero tenemos que poner atención a la palabra de Dios. We have to pay
attention to the Word of God. We have to apply the Word of the Lord to our lives. Tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Sometimes we even apply it to our convenience. A veces aún aplicamos la palabra del Señor a nuestra conveniencia, a nuestro pensamiento, to my understanding. But no, the word of the Lord is clear. La palabra de Dios es clara. When I don't want to obey it, I'll make a lot of rules and a lot of opinions. Cuando no la quiero obedecer y poner por obra, yo voy a hacerme de muchas opiniones y interpretarla como yo quiera. Pero la palabra de Dios es clara y nos manda y nos enseña cómo vivir en Cristo. It shows us and it demands us and it shows us how to live in Jesus Christ. Romanos capítulo 2, versículo 13. Romans chapter 2, verse 13. Dice la palabra del Señor, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Son los hacedores de la palabra, mis hermanos. Venimos y oímos la palabra. We come and hear the word, but we have to live the word. Pero tenemos que vivir la palabra, mis hermanos. Not just the hearers, no solamente los oidores, sino los que ponen la palabra por obra. But those that put the word of the Lord to work. Those are the ones that are going to be justified. Estos son los que van a ser justificados. I want to be justified. Do you? Yo quiero ser justificado y usted. We need to put this word to work. Necesitamos empezar a poner esta palabra por obra, mis hermanos. To live according to the word of God. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. There's many that hear the word, but they don't want to live the word. Hay muchos que quieren oír la palabra, pero no quieren ponerla por obra. Everybody wants to go to heaven. Todos quieren irse al cielo, but not everybody wants to live according to the word of God. Todos quieren irse al cielo, pero no todos quieren vivir conforme a la palabra de Dios. You know, and what's crazy is that in many churches, lo más loco es que casi en todas las iglesias, it's the same word that's in front of me. Es la misma palabra que está enfrente de mí. But sometimes teachers don't want to teach the truth nowadays. Hoy en día ya los maestros, los que se llaman ser maestros, predicadores, ministros, no hablan conforme a la palabra de Dios. Y el que no hable conforme a la palabra de Dios es porque no le ha amanecido. If we don't preach or teach according to the word of the Lord, it's because the word of the Lord hasn't really been revealed to us. En verdad no podemos decir que hay revelación de parte de Dios cuando no vivimos la palabra de Dios. When the word is revealed to us, we know that we have to live it. Cuando la palabra en verdad se nos es revelada, sabemos que tenemos que ponerla por obra, que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. But when I want to live according to my thoughts, to my heart, cuando quiero yo vivir conforme a mi pensamiento, conforme a mi corazón, I'm going to disregard the word of the Lord. Voy a dejar la palabra del Señor a un lado. Pero qué bonito, mis hermanos, cuando la ponemos por obra. La palabra del Señor debe de abundar en nuestros corazones. The word of God should abound in our hearts. I want to go to Colossians chapter 3. Allá Colosenses capítulo 3.
If it's important to us to preach the word, it should be more important for us to live the word. Si es importante para nosotros predicar la palabra de Dios, mis hermanos, debería de ser más importante ponerla por obra, vivir la palabra de Dios, hacer como la palabra, como nos dice la palabra de Dios, for us to do according to the word of the Lord. Amén, amén. You know, but if I don't want to listen to the word of the Lord, sometimes I even go looking for places where it's easier to live the word of the Lord. ¿Verdad? Cuando no quiero obedecer a la palabra de Dios y cuando no la quiero poner por obra, a veces voy buscando lugares donde se predique más suave la palabra de Dios, donde no exijan tanto. Pero es que no somos nosotros los que exigimos, sino es el Señor el que exige de que nuestra vida sea diferente. Santa. Es la palabra de Dios la que nos está enseñando. It's the word of the Lord that teaches us that we have to be different. He's the one that calls us out. Sometimes we look for places for it to be easier for my life, for so that I can live according to my wants, to my needs. A veces busco, mis hermanos, otros lugares donde se predique más suave la palabra para estar, para que esté yo a lo que yo quiero, a lo que yo gusto, a lo que yo necesito. No, lo que yo necesito es más de Cristo, aleluya. No, we seek for our needs, what we need is more of Jesus Christ. We need to be more like Him. Amén. Tenemos que ser más como Él. Amén. Él no vino a quebrar la ley. He did not come to break the law. He came to be an example. Amén. Él vino a ser ejemplo. He should be the example to each one of us. Él debe de ser el ejemplo a cada uno de nosotros. Because at the end of the day, it's the word that's going to judge us. Al fin del día es la palabra la que nos va a juzgar y ahorita lo vamos a ver. Pero dice ahí en Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3, verse 15. Dice la palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bonito, mis hermanos, aleluya. It tells us, for that the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, in abundance. Dice la palabra, mis hermanos, que abunde en vosotros esa palabra. And it's going to teach us and admonish us. Nos va a enseñar y nos va a exhortar la palabra para toda buena obra, for all good work. That word should be the one that transforms us. Esa es la palabra la que nos debe de transformar, mis hermanos, la palabra de Dios. ¿Qué puedo yo hacer por usted? What can I do for you? I cannot do anything for you. My words can be void. Mis palabras pueden ser vacías. But the word of God, if it is abundant in our lives, it's going to make us grow. Sí, pero la palabra de Dios, si abunda en nuestros corazones, mis hermanos, nos va a dar crecimiento. ¿Qué clase de crecimiento? What kind of growth? Spiritual growth. Crecimiento espiritual. Que el hombre interior va a ser el que le va a dar cuentas a Dios. Así es. The man inside of this flesh is the one that's going to be accountable to God. This flesh wants to do whatever it wants to do.
Esta carne quiere hacer lo que ella quiere hacer. No quiere sujetarse a Cristo. This flesh does not want to be subject to Jesus Christ. You know why? Because this flesh is going to stay here. ¿Sabe por qué? Porque esta carne aquí se va a quedar. Esta carne no le va a dar cuenta a Dios. This flesh is not going to give account to God, but that soul in you, esa alma, ese ser dentro de usted, es el que va a estar enfrente de la presencia de Dios. That's the one that's going to be in front of that just king, de aquel justo juez, that just judge. So how are we living in this life? ¿Cómo estamos viviendo en esta vida, mis hermanos? Are we letting the word changes? ¿Estamos dejando la palabra que nos cambie? Because in this word, it even speaks to us about the fruits of the Spirit. Aún en esta palabra nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y también nos habla de los frutos de la carne. It also speaks to us about the fruits of the flesh. Which are the ones that we want to show the world? What fruits are we willing to show the world? ¿Cuáles son los frutos que le queremos enseñar al mundo? We have to show this world the fruits of the Spirit. Gloria a Dios. Because that's the Spirit that dwells in us now when we come to Christ. A este mundo, mis hermanos, le necesitamos enseñar los frutos del Espíritu. Porque ese es ese Espíritu el que mora en nosotros cuando hemos venido a Cristo. Ya no somos los que éramos, somos diferentes por la renovación de Cristo Jesús. We aren't the beings that we used to be. We are renewed by Jesus Christ. I am different. Soy diferente. You are different. Usted es diferente. We have to be different. Debemos de ser diferentes. But we have to put this word in our lives. Tenemos que poner esta palabra en nuestras vidas y dejar que esa palabra abunde, como leíamos. We have to let this word be in abundance, just like we were reading. But sometimes I still want to live according to my thoughts, according to my will. I want to live according to me and not according to Jesus Christ. A veces todavía quiero vivir conforme a mis pensamientos. Yo quiero vivir conforme me diga mi corazón, pero yo necesito vivir conforme me diga Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. What the Word tells us, because the Word is the one that gives us life. De acuerdo a la palabra, mis hermanos, porque la palabra es la que nos da vida. Esta palabra, mis hermanos, aleluya, se va a cumplir. This word is going to come to pass. Do I just want to read it as if it was a book, or do I want to really meditate on what it's telling me? Quiero leerla, mis hermanos, como si fuera cualquier libro, o quiero leerla y meditar en lo que espera el Señor de mi vida. Es importante, mis hermanos, porque ahorita leíamos que es la lámpara a nuestro caminar. It is important to put it to work in our life, because we were reading, it is the light to our path. It leads us to a better life. Nos lleva a un mejor camino, mis hermanos. Pero esta palabra nos dice que salgamos del mundo, que salgamos de las vanidades, que salgamos de las cosas que nosotros pensamos que son buenas. Porque hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Cristo Jesús. Alábele que Él vive. Y hay bienaventuranzas, mis hermanos, para aquellos que guardan la palabra de Dios. There's blessings for those that keep the word of God. I want to go back to Psalms 119. Quiero ir otra vez allí
al Salmos 119. Amén, aleluya. Allí en el versículo 1, verse 1, glory to God. Santo, Aleluya, amén. bendito el Rey. Y dice la palabra del Señor, Psalms 119, verse 1, Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan como ellos quieren, los que andan a la ley de Dios, en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. Y hace una pregunta, y no nomás al joven, también al viejo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Qué bonitas palabras, mis hermanos. Allí, mis hermanos, aleluya, el rey decía que él aún preguntaba con qué podré limpiar mi camino. Gloria a Dios. How can I clean my path? With what shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to the word. Con guardar la palabra de Dios, mis hermanos. Así es como podemos nosotros limpiar nuestro camino. That's how we're going to be able to cleanse our way, our path. By keeping the word of God. Haciendo la voluntad de Dios. Obedeciendo a su palabra. Obeying the word of God. That's how we can clean our way. That's how we can clean our life. Así podemos limpiar nuestro camino. Así podemos limpiar nuestra vida, mis hermanos. Solamente por la palabra de Dios. Only through the word of God. Not through fables. Not through ideas. No por fábulas. No por ideas. Sino por la palabra de Dios. Only through the word of God. That's why we have to be careful on what we listen to. Por eso tenemos que estar atentos, mis hermanos, de lo que oigamos. That's why we have to go back home and say, hey, what I was taught in that place, is it true? Tengo que ir a casa y decir, allí lo que dijo aquel predicador o lo que se me enseñó, ¿será cierto? And I have to go sit for myself. Aleluya. Tengo que yo ir a escudriñar por mí mismo. Because I want to be guided by the Holy Spirit and not by mankind. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo y no por un hombre. I want to be guided by the word of the Lord. Quiero ser guiado por la palabra de Dios. Gloria a Because we Dios. receive blessing through it. Recibimos bienaventuranza por ello, mis hermanos. Porque decía allí el 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Blessed are they that keep his testimonies and that seek him with a whole heart. Y con todo el corazón le buscan. ¿Cómo buscamos al Señor? How do we seek the Lord? Do we seek him with all of our heart? ¿Lo buscamos con todo nuestro corazón?
Because if we seek Him with all of our heart, that means we love Him. Aleluya. Si lo buscamos con todo nuestro corazón, quiere decir que le amamos. Y dice la palabra que el que me ama, mi palabra guardará. Amén. He that loves me, the word of the Lord says, he that loves me will keep my word. Gloria al Rey. So if we say that we love God, si decimos que amamos a Dios, but we live according to the world y vivimos de acuerdo al mundo, we are fooling ourselves. Así es. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Así es. Porque dijo el Señor que el que me ama va a guardar esta palabra. Because the Lord said that he who loves Him is going to keep this word. We're going to keep. You know what separates man from God? ¿Sí sabe usted qué es lo que separa al hombre de Dios? Es el pecado. Amén, amén. It is sin. Sin is what separates man from God. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Pero Dios vino, mis hermanos, aleluya, y se encarnó. Gracias, Señor. God came and He became flesh. Gracias, Señor. Y lo hizo por un propósito. Gracias, Señor. He had a purpose. He was coming to forgive the world of their sin. Venía para perdonar al mundo de su pecado, but He said, come to me. Amén. Pero dijo el Señor, venid a mí. It's only through Jesus that we can go to the Father. Es solamente por Jesús que podemos ir al Padre, mis hermanos. Solamente por Jesús tenemos redención. Amén, gloria a Dios. It's only through Jesus that we have redemption. And where does it say that? ¿Y dónde es donde dice eso? In His Word. En su palabra. Ahí nos enseña su palabra, mis hermanos. Que Él vino al mundo no para que el mundo fuera condenado. He didn't come to the world so that the world be condemned, but for that the world be saved through Him. Pero para que el mundo sea salvo por Él. But this world still wants to live according to their thoughts and their heart. Pero tristemente este mundo todavía quiere vivir conforme a sus pensamientos y su corazón. Aleluya. But let me tell you something. I want to live according to Jesus Christ. And you? Amén. Pero déjenme le digo algo. Yo sí quiero vivir conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted? Amén, amén. We have to. Tenemos, mis hermanos, si queremos ver mejores días, si queremos ver, mis hermanos, aleluya, al Señor viniendo en gloria y ser transformados, ser llevados juntamente con Él, tenemos que obedecer y vivir la palabra de Dios. If we want to receive Jesus Christ, if we want to be transformed when He appears in the heavens, we have to obey and live the Word of God. Because He's coming for a church that has obeyed. Viene por una iglesia que ha obedecido. Amén, amén. He comes for a church that has cleansed themselves. Viene por una iglesia que se ha limpiado, mis hermanos. Viene por una iglesia que no se involucra con este mundo ya. Así es. He's coming for a church that doesn't get involved with the world anymore. And you and I are the church of God. Y yo y usted somos la iglesia del Señor. These are just four walls where we congregate. And yes, the Holy Spirit is here because the Word of God says where there's one or three, si hay tres en el nombre de Él, if there's three in His name, congregated, He is here. Aquí está el Señor. Amén, gloria a Dios. But we are the living temple of God. Pero nosotros somos el templo viviente del Señor. He should be in our lives. That Holy Spirit has to be in our lives. Ese Espíritu Santo debe de estar en nuestras vidas. And when that Holy Spirit is in our lives, cuando ese Espíritu Santo está en nuestras vidas, you know, that Holy Spirit leads us
to live according to the Word. Ese Espíritu Santo nos lleva a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Because I want to be like Jesus. Porque yo quiero ser como el Señor Jesús. I want to be found perfect. Quiero ser hallado perfecto. But am I going to be perfect because of my strength and my will? ¿Voy a ser yo perfecto por mi voluntad y por mi fuerza? No, it's because the Lord makes us perfect. Es el Señor el que nos perfecciona. Es su palabra la que nos perfecciona. It's His word that makes us perfect. Because if we love God, I'll tell you one more time, I'm going to live according to the word. Porque si amo al Señor, voy a vivir de acuerdo a la palabra. Una vez más se lo digo. We cannot say we love Jesus and not obey His word. No podemos decir amar a Jesús y no obedecer a su palabra. Glory to God. But we are blessed. We are blessed to keep His word. Somos bienaventurados cuando guardamos su palabra, su testimonio. Because He calls us to. Él nos llama. Dice el 5, ojalá y fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Oh, that my ways were directed so that I can keep your statutes. So that I can keep your word. Para detener tu palabra. But we have to let ourselves be directed by Jesus. Be directed by His word. Tenemos que dejar nosotros ser guiados por Cristo, ser guiados por esta palabra, ordenados nuestros caminos, mis hermanos. We have to attend to all His commandments. Tenemos que atender a todos sus mandamientos, a todo lo que el Señor pida de nosotros. Everything that the Lord asks from us. If the word of the Lord was to tell us that men have to wear white shirts, are you going to come with a colored shirt? Si aún la palabra nos dijera que todo hombre tenía que venir con camisa blanca, ¿usted vendría con una de diferente color? No, we have to obey the word. Good thing He doesn't tell me what shirt to wear, because I would have been out of place right now. Qué bueno que no nos dice qué color de camisa, ¿verdad? Si no, ahorita yo me miraría el más curioso, yo creo. Mine has different colors. Hay diferentes colores esta. I even have the tag. Just notice. La trae hasta el precio, yo creo. Apenas me di cuenta. No, but just imagine. Nomás imagínese. The Lord tells us how to live. The Lord tells us how we have to what's that word? El Señor nos manda de cómo seamos aún en Él. It tells us how to be in His presence. It tells us that we have to be without blemish. Gloria a Cristo. Nos dice el Señor que tenemos que ser sin mancha, nos lo dice la palabra. Because He's coming for those that have purified themselves in Him, in His Word. Porque Él viene por aquellos que se han purificado en su palabra, los que se han purificado en Él. En aquellos que han querido vivir a la semejanza de Cristo Jesús, porque Él es santo y Él es perfecto. Gloria a Dios. For those that want to live a similar life like Jesus Christ, because He is holy, He is perfect. Oh, it's all right, Lord. I'll live according to how I want to live. You're going to hell. I'm going to hell. There you go. I didn't have to say it. Somebody else said it for me. But the Word of God says it as well. Dice mi hermano, se van a ir al lago de fuego. Si no queremos vivir conforme la palabra de Dios, si quiero hacer la voluntad que yo quiero hacer, no la conforme a la de mi Padre, al lago de fuego. Amén. Y no lo dijo mi hermano, también lo dice la palabra de Dios. Aleluya.
Pero qué bonito, mis hermanos, aleluya. Allí dice, tenemos que tener cuidado porque ahí en San Juan 12:48, Gloria al Rey. San Juan 12:48, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén, amén. Thank you, Jesus. Aleluya. You know, I'm not going to be your judge. Yo no voy a ser su juez. You're not going to be my judge. Usted no va a ser mi juez. You know, but it's beautiful when we preach and teach the truth. Es bonito, mis hermanos, cuando predicamos y enseñamos la verdad, lo que nos lleva a ser justos delante de Dios. What takes us to be just in the eyes of the Lord. Why? ¿Por qué, mis hermanos? Aleluya. Gloria. Vamos a leer ahí en el 46. Let's read in verse 46. John 12:46. San Juan capítulo 12, versículo 46, y dice, yo la luz. ¿Y quién es esa luz? Cristo Jesús. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. The word of the Lord says, Aleluya. he that rejects me and receives not my word has one that judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Va a ser la palabra, mis hermanos, la que nos va a juzgar. Amén. It's going to be the word that's going to judge us. Because the Lord has already given it to us to teach us how to live. Amén. Porque el Señor ya nos las ha dejado, ya nos las ha dado para enseñarnos cómo vivamos. Sí, amén. Gloria a But it's Dios. up to you and I, the way we interpret and the way we read this word, of how we put it to work. Ya depende de yo y usted cómo vivamos, cómo la interpretamos o cómo la pongamos por obra. Aleluya. Pero el Señor nos dice, mis hermanos, aleluya, que guardemos toda palabra. Amén. The word of the Lord is telling us to keep all word. Not only the one that's convenient to me, no nomás la que me conviene a mí, sino que tenemos que poner la palabra por obra en todo. Amén. We have to put this word to work in everything, in every aspect of our life, en todo aspecto de nuestra vida. Amén, amén. Because remember, we're going to give account to the Lord for what we did in this earth. Amén. Santo Porque aleluya. recordemos, mis hermanos, que dice que vamos a dar cuenta al Señor conforme a la obra que hicimos en esta vida, en esta tierra. Do I want to please the world or do I want to please God? Cristo es. Aleluya. ¿Quiero agradar al mundo o quiero agradar a Dios, mis hermanos? Eso depende de cada uno de nosotros. Sí, amén. That depends on each one of us. I can preach the word, I can teach the word according to how the word is, but it's up to you and I how we want to live that word. Amén. Podemos predicar y enseñar la palabra como está escrito, pero depende de cada uno de nosotros cómo vivamos esa palabra. You're not going to be able to blame the pastor in that day. If you don't want to obey the word, don't blame me in that day, because I try to preach what's written in this book. And
El día que estemos ahí enfrente del Señor y que no le vaya a echar la culpa al pastor porque tratamos de predicar la palabra como está escrita. No me dijo el pastor, Señor. No, you just weren't paying attention. Señor, no, el pastor no me enseñó, Señor. No, me va a decir el Señor, no estabas poniendo atención. Eso es lo que pasó. You wanted to live your life like you wanted to live. Tú querías vivir tu vida como tú la querías vivir. Not like I told you. No como yo te dije por mi palabra. Not like I told you through my word. And it's going to be up to us where we're going to end at the end of the road. Depende de nosotros a dónde vayamos a estar al terminar esta vida, al terminar esta carrera. Mis hermanos, pero antemano, Deuteronomios 11, 18. Deuteronomy 11, I'm sorry, chapter 11. Deuteronomy chapter 11, Deuteronomios 11. Glory to God. Cristo vive, aleluya. Words that were given to these people, but those same words are given to us. Palabras que les fueron dadas a este pueblo, mis hermanos, pero también se nos es dada a nosotros. Deuteronomios 11, versículo 18. Deuteronomy 11, verse 18. Dice la palabra del Señor. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, Aleluya. y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, en todo tiempo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Por la palabra de Dios, mis hermanos, por la palabra de Dios es como podemos seguir a Cristo. We have to follow Jesus, but it's only through the Word of God. It's only through His Word. It's only the Word that takes us to redemption, to believe in that man that walked this earth, that came and gave His life for each one of us. Es por la palabra que nos hace creer, mis hermanos, en aquel hombre que vino incluso y dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué la dio? Para el perdón de nuestros pecados. And He gave His life for the redemption of our sins. So we have to obey the Word of God. Tenemos que obedecer Sí, amén. la palabra de Dios. Pasen los músicos, aleluya. Gloria a Cristo. Mis hermanos, no se encuentra mi hermano Pedro, mi hermana Kimberly. ¿Trabajó mi hermano hoy? Dios les bendiga.